Muy buenas, bienvenidos todos. Continuamos con los trastornos mentales. Eh, con el aprendizaje y conocimiento de los tipos de trastornos mentales, algunos de los más comunes tenemos trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, trastornos de la excreción, trastornos del sueño vigilia, disfunciones sexuales, disforia de género, trastornos disruptivas del control de los impulsos y de la conducta, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, trastornos neurocognitivos, trastornos de la personalidad y el trastorno parafílicos. El inicio usual de los trastornos mentales es la infancia y la adolescencia o adultez temprana, pero aquí tenemos los trastornos cognitivos, neurocognitivos, que eso ya empieza cuando después, ya cuando la persona empieza a envejecer a partir de los 60 años, pero también puede ocurrir en personas jóvenes. Entonces tenemos trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Tenemos la anorexia, bulimia y trastornos por atracón y mucho. Esos son los más importantes porque siempre hay bastantes. Concepto: se caracteriza por alteraciones graves de la conducta alimentaria. Son enfermedades mentales definidas por hábitos alimenticios anormales que pueden implicar insuficiencia o excesiva ingesta de alimentos provocando el deterioro de la salud física y el mental de la persona. Aquí también está el trastorno del pica. Etiología: siempre van a haber factores genéticos, psicológicos, socioambientales, con los cuales también está la ansiedad, la depresión y los traumas. Eso viene en los psicológicos. Epidemiología: se da más en las mujeres jóvenes, sobre todo en la parte de adolescencia. La anorexia y bulimia. El trastorno por atracón, prevalencia en mujeres y hombres. Edad de inicio un poquito más tardío. En los criterios del CM5, bulimia nerviosa. Entonces, criterios recurrentes por atracón, criterio de comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso. Criterio una vez por semana durante un periodo de 3 meses. El de bulimia y el de anorexia es 2 veces. Los criterios aquí, el criterio diagnóstico, casi porque todos son muy parecidos, lo que nos va a diferenciar es el criterio diagnóstico, que es la característica especial que los diferencia de los otros trastornos de la conducta alimentaria. La autoevaluación se ve indefinida, influenciada por la constitución y peso corporal. Criterio de la alteración: no ocurre exclusivamente durante los episodios de anorexia y nerviosa. Tienes que hacer la misma. Tratamiento: medidas para garantizar el consumo de nutrientes y calorías en cantidades adecuadas. Terapia psicológica: entre esas tenemos terapia familiar, controles médicos regulares con nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, que es que va a medicar, que hagan un plan conductual. El pronóstico: sin tratamiento, cerca del 10% de las personas con anorexia nerviosa de carácter grave fallece. Cuando los síntomas son leves y pasan inadvertidos, es muy raro que se produzca el fallecimiento de la persona. Por eso es muy importante tratarla a tiempo. Trastorno de la excreción: eso más que todo se da en los niños cuando están en la infancia, que pueden que se tengan la eneuresis y la ecopresia. Esas son las clasificaciones que da los trastornos de excreción. Según el concepto de SM5, implica la eliminación inadecuada de orina o heces. Significa que más que todo en sueños es la orina, y que se puede dar
que se puede orinar en cualquier momento el niño porque no puede controlar sus esfínteres. Y la encopresis, pues que el niño también se puede ensuciar o hacerse pupú en la ropa y eso. Más que todo está entre los niños entre aproximadamente para que haya trastorno que hayan superado los 4 o 5 años y todavía no hayan podido controlar los esfínteres. Implica la alimentación inadecuada, la eliminación inadecuada de orina o heces. Estos trastornos consisten en la incapacidad para controlar de forma voluntaria la emisión de orina o heces. Es una vez superada la edad madurativa, que es entre 4 o 5 años, a la que se debería tener la capacidad de control. Etiología, factores genéticos, biológicos. Genéticos, biológicos, pues ahí están los... en los biológicos están los genéticos, fisiológicos, orgánicas y psicológicas. Epidemiología. La enuresis nocturna afecta el 15% de los niños de 5 años. El porcentaje de afectados va disminuyendo con la edad, hacia que a medida de la edad se va superando, va controlando el niño. El 70% de los casos no está diagnosticado y según el 83%, los progenitores no acuden a la consulta por sentir vergüenza de que sus hijos sigan teniendo pérdidas de orina. Eso era antiguamente. Hoy en día sí sus padres ya se están preocupando un poquito más de controlar todo lo de los niños y cuidarlos. Según el DSM-5, la encopresis y los criterios para la evaluación casi van a ser lo mismo, pero la diferencia es el diagnóstico diferencial, con la característica que lo diferencia. Evacuación repetida de heces en lugares inadecuados, vestidos o en el suelo, sea involuntaria o intencionada. B, por lo menos un episodio al mes durante un mínimo de 3 meses. La edad cronológica es por lo menos de 4 a 5 años. El comportamiento no se debe exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, ni a una enfermedad médica, excepto a través de un mecanismo que implique estreñimiento. Tratamiento, primero hay que descartar todos los que son causas orgánicas. Se utilizan técnicas conductuales porque son los procedimientos más seguros, no tienen efectos secundarios y consiguen una mejor cura a corto y a largo plazo. La enseñanza para aprender a controlar los esfínteres, la psicoterapia y una serie de recomendaciones para los padres del niño afectado sobre cómo afrontar la situación y resolverla. Pronóstico. Depende del origen del trastorno y de si este está asociado a problemas emocionales. El promedio dura en 10 secciones máximo. Al final los trastornos de la excreción se acaban solucionando. Trastornos del sueño y vigilia. Aquí hay unos cuantos clasificaciones. Está el insomnio, la narcolepsia, que es el sueño súbito. A las personas se les debe prohibir manejar y hacer tareas de alto riesgo. Apnea, que es el sueño de roncar, el sonambulismo, que son las más comunes. Definición: son problemas relacionados para dormir, incluyen dificultades para conciliar el sueño, permanecer dormido o quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas normales durante el sueño. Afectan la calidad, el horario y cantidad de sueño, provocando malestar durante el día y deterioro, acompañado habitualmente de ansiedad y depresión. Afecta la salud mental de la persona, como la memoria, el aprendizaje y el ingenio. Etiología: tiene factores genéticos, psicológicos, como la ansiedad, la depresión, obesidad, estrés emocional. Tratamientos farmacológicos también pueden hacer que la persona no duerma, como los sedantes, los antihistamínicos, los neurolépticos, los antidepresivos. Pueden agravar los síntomas y el envejecimiento. Epidemiología: en niños su prevalencia es del 5 al 13% según las fuentes. En adultos se estima entre 1 y el 3%, aumentando significativamente si se asocia a un trastorno de ansiedad y depresión o a insomnio. Es más frecuente en mujeres. Criterios:
del insomnio en el DSM-5. Se caracteriza por predominante insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño asociada a uno o más de los síntomas siguientes: dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantener el sueño, despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo de deterioro en lo laboral, social, educativo, académico, del comportamiento y otras áreas importantes del funcionamiento. Dificultad del sueño se produce al menos de 3 noches a la semana. La dificultad del sueño está presente durante un mínimo de 3 meses. Esos son los criterios, pero para eso nos vamos para el DSM-5. Ahí está todo especificado, cómo podemos dar un buen diagnóstico, siempre y cuando tomando en cuenta los diagnósticos diferenciales, para no confundir. Tratamiento: depende del tipo de trastorno que padezca el paciente. Un examen físico, evaluación de los hábitos de sueño, puede ser estudio de sueño, evitar tomar medicamentos que puedan provocar el insomnio o evitar consumir cafeína, tabaco. Pronósticos: por un adecuado diagnóstico y manejo por parte de un equipo multidisciplinar, que sería el psicólogo, el psiquiatra, el médico, hay un alto porcentaje de curación al mejorar la cantidad y la calidad de sueño. Disfunciones sexuales. Las más comunes son la impotencia, en las mujeres la falta de orgasmo, tanto en los hombres como en las mujeres. Hay muchos, pero esos son uno de los más importantes. En la mujer el vaginismo, que hay unos que no saben qué es un orgasmo. Definición: son aquellas patologías o circunstancias que no permiten las relaciones sexuales placenteras. Siempre va a haber una patología ahí. Algunos de estos problemas incluyen dolores, como sería el vaginismo, o la dispareunia, que es dolor. Y el vaginismo es que se cierra la vagina y no deja entrar. Para alcanzar el orgasmo o pérdida de la falta de excitación sexual también. Etiología: hay múltiples factores psicológicos, biológicos, socioambientales, culturales, ideológicos, políticos, religiosos. Esos lo van a determinar los que van a determinar que una conducta sea normal o disfuncional. Es una sociedad y en otras no. Así que algunas cosas en una sociedad son permitidas, en otras sociedades no es aceptable las disfunciones sexuales. Ejemplo, como antes era el homosexualismo, que eso ya lo quitaron. Epidemiología: se estima que el 40% del hombre y mujeres las pueden presentar en algún momento de su vida. La más frecuente entre las mujeres son la falta de interés por el sexo, los problemas de excitación, y entre hombres aparece con mayor frecuencia la eyaculación precoz y la impotencia. Criterios: aquí vamos a tomar el 6-10. Los clasifica en 3 grandes grupos de trastornos sexuales: la disfunción sexual o alteraciones. Y ahí tenemos la eyaculación precoz y impotencia eréctil, disfunciones orgásmicas y el vaginismo. Trastornos de la identidad sexual y trastornos de la inclinación sexual. Entre ellas encontramos la parafilia, que hay un capítulo, una clasificación especial en el DSM-5. Entre esos tenemos el fetichismo, exhibicionismo, pedofilia, sadomasoquista, etc. Tratamiento: será muy variable en función del problema sexual que se padezca, la causa que lo haya originado. Casi siempre son mixtos. Psicológicos: entre esos tenemos los psicoterapéuticos, terapias cognitivas para cambiar la forma de pensar, conductivas para que cambie su conducta, terapia psicoanalista para ver allá en el inconsciente. También tenemos los farmacológicos,
sobre todo con alteraciones sexuales derivadas de problemas somáticos como las enfermedades, la diabetes, alteraciones endocrinas, etcétera. Pronóstico. Puede ser muy bueno para una disfunción temporal o leve asociada con el estrés y falta de información precisa. No obstante, los casos asociados con relaciones que experimentan un mal funcionamiento crónico o problemas psiquiátricos muy arraigados no tienen resultados positivos. Disforia de género. Fue acuñado por el médico inglés Norman Fix en 1974 para referirse no solamente a la transexualidad, sino también a otros trastornos relacionados con la identidad de género. Y se cambió para no discriminar a las personas, así que los derechos humanos de los transexuales, que no deben clasificarlos como si ellos fueran como si tuvieran un trastorno sexual, un trastorno mental. Dice que la inclusión de la disforia de género en los manuales clasificatorios de los trastornos no ha garantizado la atención sanitaria de esas personas, porque lo principal era para eso, para que ellos tuvieran atención y se les pudiera financiar los procedimientos si querían cambiar sus genitales, ponerlos de masculino a femenino, femenino a masculino, y para el tratamiento de las hormonas, pero que eso realmente no se ha cumplido, que será prácticamente el objetivo del DSM-5. Es la sensación de malestar, sufrimiento, incomodidad, angustia que pueden sentir las personas cuya identidad difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Rechazo al entorno, obstáculos jurídicos y la discriminación laboral. Ejemplo, yo me veo físicamente como mujer, pero cuando me miro me siento que soy hombre. Entonces, eso no estoy de acuerdo. Y así me hayan puesto sexo femenino, yo me siento que soy sexo masculino. Entonces hay angustia e incomodidad. Etiología, factores biológicos, psicológicos y socioambientales. En la epidemiología es porque existe muy poca información sobre la prevalencia de este trastorno. La mayoría de las estimaciones se basan en el número de personas que solicitan intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo, cifras que indican una clara predominación masculina, así que este trastorno más que todo se ve más en los hombres que en las mujeres. Algunos datos indican que 1 de cada 30.000 varones y 1 de cada 100.000 mujeres desean un tratamiento quirúrgico. Pero muchos dicen que ellos se sienten bien con su cuerpo, pero ellos se sienten bien, digo que no los traten como si fueran trastornados, porque ellos simplemente que nacieron en un cuerpo, se sienten que no están en el cuerpo que ellos quieren, que sería el sexo hombre o mujer. Criterios: una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa, es uno de los criterios, y el que se le asigna de una duración mínima de 6 meses, manifestada por un mínimo de 2 de las características siguientes. Entonces ahí nos vamos para el DSM-5 y ahí vamos leyendo los criterios. Tratamiento psicológico. El objetivo terapéutico será ayudar al paciente a sentir a gusto por su identidad de género, hacer frente a las adversidades sociales, más que todo. Esos son lo que más sufren ellos, que la sociedad los discrimina mucho. Bueno, antiguamente, porque hoy en día ya eso se está normalizando. No es tan como era antiguamente, que eso sí no se veía bien. Preparar al paciente para la cirugía si ello es necesario. Es obligado a descartar que primero hay que descartar que no haya una patología psiquiátrica grave antes de proceder a la intervención quirúrgica. Medicamentos hormonales de gonadotropina, que detiene el desarrollo de las características físicas y sexuales indeseadas, como el vello facial en los niños, el aumento de los pechos en las niñas, entre otros. Pronóstico: si se elimina los prejuicios que llevan a las discriminaciones
la exclusión, el abuso. Muchas personas trans no sufrirían disforia de género. Es muy complejo y rara vez consigue revertirlo. La mayoría de estos pacientes no desean cambiar sus posiciones con respecto a su identidad sexual. La inclusión de la disforia de género en los manuales clasificados de los trastornos mentales no ha garantizado la atención sanitaria de estas personas. Trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Concepto. Tenemos trastornos de desafiante, también tenemos la piromanía, trastornos de explosivo intermitente, trastornos de la conducta, también tenemos la cleptomanía y trastornos de personalidad antisocial. El concepto es que se caracteriza por dificultades en el autocontrol del comportamiento y de las propias emociones, de manera que estas dificultades se manifiestan en forma de conductas que transgreden los límites y violan los derechos de las demás personas, agresiones, destrucción de objetos, así como en forma de conflictos con otras personas, sean iguales o figuras de autoridad. Etiología, factores psicológicos, biológicos, socioambientales, como la exposición del entorno. El entorno es muy importante. Exposición a la violencia, antecedentes familiares, de enfermedad mental o abuso de sustancias, violencia doméstica, sufrimiento de abuso o negligencia, crianza deficiente o inconsistente. Epidemiología, las tasas de prevalencia en la población general se han situado entre el 2 al 16%, según APRA en el 2013, especialmente en varones. La prevalencia siempre va a ser más varones que mujeres. Su edad normal de aparición son de los 8 a los 12 años, aunque puede iniciarse incluso a los 3 años, siendo más frecuente en menores con mayor deterioro funcional y malestar. Los criterios y síntomas, los criterios de diagnóstico serían síntomas conductuales, síntomas cognitivos, síntomas psicosociales. Ahí hay que tomar es el diagnóstico diferencial porque las características son muy sutiles. En el trastorno de conducta se caracteriza por un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia de los 12 últimos meses de por lo menos desde los 3 de los 15 criterios que tiene el DSM-5, siguientes en cualquier de las categorías, existiendo por lo menos uno en los 2 últimos 6 meses. Pues hay que leer el DSM-5 porque es bastante larguito. Tratamiento psicológico con tratamiento farmacológico. Debe aportar pautas y proporcionar herramientas a la persona afectada para que pueda controlar sus impulsos, corregir las conductas desviadas y evitar situaciones complejas antes de que éstas se produzcan. El pronóstico, que es con una correcta detección de los síntomas para un diagnóstico acertado, se consigue evitar que el trastorno se agrave o que la persona afectada pueda provocar situaciones complejas derivadas de la falta de control de sus impulsos. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Son 10. Y entre esas incluyeron el juego. Definición. Sustancias que activan directamente el sistema de recompensa del encéfalo y producen una sensación de placer. La activación puede ser tan intensa que los pacientes anhelan demasiado la sustancia y descuidan sus actividades normales para obtenerla y utilizarla. Implican un patrón patológico de comportamiento en que los pacientes continúan utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. Así que el encéfalo se vuelve adicto, quiere más sustancias, como el alcohol, la droga, la marihuana, pastillas, porque no solamente son sustancias prohibidas, también son las que los doctores también le dan a los pacientes para que puedan dormir, y la ansiedad, también se vuelven adictos. Etiología. Exacta
del consumo de drogas se desconoce. Factores biológicos, genéticos, psicológicos, ansiedad, depresión, sufrimiento emocional, eh, sociales, factores sociales, presión de los compañeros, estrés ambiental, etcétera. Prevalencia del consumo de drogas sufre importantes variaciones en función del país y del medio social, cultural, la edad y el sexo. En general se consideran que los adultos jóvenes varones de todas las sociedades son los mayores consumidores y que la prevalencia disminuye con la edad debido a la maduración personal y a las obligaciones sociales. Criterios. Según el DSM-5, para diagnosticar el trastorno por consumo de sustancias debe cumplirse dos criterios de los siguientes: durante 12 meses, uso peligroso, problemas sociales e interpersonales relacionados con el consumo, incumplimiento de los principales roles por el consumo. Se clasifica en 3 grados de severidad según el número de criterios que cumplan. Puede ser leve, moderado o grave. Tratamiento varía en función de la sustancia y las circunstancias. Tratarse con medicamentos y psicológico, asesoramiento y apoyo. Entre los tratamientos podemos tener desintoxicación física, prevención, tratamiento de la abstinencia, cese o rara vez de reducción del uso, terapia de estimulación motivacional, terapia cognitivo-conductual para cambiar la forma de pensar y la conducta, y prevención de recaídas. Pronóstico de la dependencia de drogas puede variar en función del tipo de droga, la situación ambiental y las características personales. En general, el curso es crónico con frecuentes periodos de recaídas y recuperaciones totales o parciales, por lo que se ha propuesto catalogar a la adicción a drogas como una enfermedad crónica que requerirá tratamiento de por vida. Trastornos neurocognitivos, que antes se llamaban demencias, enfermedades degenerativas del cerebro. Definición: relacionado con la capacidad de pensar y razonar, capacidad de concentrarse, recordar cosas, procesar información, aprender a hablar y entender. Implica una relación de las funciones cerebrales superiores tales como la memoria, el lenguaje, la atención, la orientación, así como también modificaciones en la conducta. Etiología. Más comunes en las enfermedades neurodegenerativas, que puede conducir al desarrollo de trastornos como el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, demencia, esclerosis múltiple, sufrir lesiones o infecciones, como serían conmoción cerebral, coágulos de la sangre, enfermedades como la meningitis, encefalitis, consumo de alcohol y drogas, deficiencia en vitaminas. Epidemiología. A medida que la población envejece, la carga general de demencia está aumentando en todo el mundo, siendo un problema de salud pública debido a su alta y creciente prevalencia, alta carga de enfermedad y costo económico. El 7,1% de las personas de 60 años y más presenta deterioro cognitivo. Dicho deterioro cognitivo aumentará de forma exponencial, alcanzando el 13% entre las personas entre 75 y 79 y 36,2% de los mayores de 85 años. También puede afectar a las personas jóvenes. Criterios. El DSM-5 para trastornos neurocognitivos menor. A. Evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor desempeño a uno o más de uno de los dominios cognitivos referidos. B. Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia. Los déficits cognitivos no recurren exclusivamente en el contexto de un delirio. Tratamiento. Varía la causa subyacente y cada caso particular. Neurología, analgésico cerebral, neuropsicología para intervenir en los problemas cognitivos, emocionales y conductuales. Logopedia para mejorar los problemas de comunicacional, terapia ocupacional para ayudar a mejorar las habilidades cotidianas, fisioterapia para mejorar la fuerza, la coordinación, la flexibilidad y el equilibrio del paciente. Hay que salir a caminar, hacer muchos trabajos manuales, mantener la mente ocupada, hacer
jugar, jugar ajedrez, cartas, hacer rompecabezas, etc. Pronóstico. Existe acuerdo en que el mejor enfoque terapéutico es la adecuada combinación de estrategias psicofarmacológicas y psicosociales. Este tipo de manejo reduce los niveles de morbilidad y mortalidad, y así como la exigencia o derrotismo por parte de los familiares, de agencias de la salud y servicios sociales. Trastorno de la personalidad. El DSM los clasifica en 3 grandes clústeres: clúster A, clúster B, clúster C. Ahí en el DSM explica bien las diferencias de cada uno. Definición: patrones desadaptativos de pensamiento, conductas, percepciones y sentimientos que se manifiestan en la infancia y pueden mantenerse toda la vida, llegando a resultar altamente perjudiciales para quien los sufren y en su entorno. La forma de actuar difiere de lo que la sociedad entiende como normal. Personalidad poco común, patológica, malas relaciones interpersonales y egosintónicos. Así que la culpa se la echan a todos menos a ellos. Etiología: factores biológicos o genéticos, ambientales, psicológicos. Epidemiología: elevada frecuencia de los trastornos de personalidad en la población general, estimándose una prevalencia de un 10 al 13%. Criterios según el DSM-5: criterio de deterioro moderado. A. Deterioro moderado o grave en el funcionamiento de la personalidad. Criterio B: uno o más rasgos de personalidad patológico. El criterio C: rasgos y deterioros en el funcionamiento relativamente permanentes e inflexibles en diferentes situaciones sociales y personales. D. Relativamente estable en el tiempo, comienza en la adolescencia o inicio de la edad adulta. E. No explicado mejor por otro trastorno mental. No atribuibles a sustancias adictivas o enfermedades médicas. No comprendidos mejor por la edad o en el entorno social. Tratamiento: requiere abordaje con terapia psicológica personalizada. En algunos casos el tratamiento farmacológico puede resultar como un complemento útil. La farmacología se limita a tratar los episodios depresivos del paciente. Pronóstico: puede ser muy variable en función de la gravedad del propio trastorno. La concienciación por parte del paciente, la compensación que pueda facilitar el entorno y el acceso a un tratamiento profesional y eficaz. Y por último tenemos los trastornos parafílicos. Entre ellos tenemos que los sacaron de los trastornos sexuales. Ellos tienen una parte diferente, que son entre ellos los más comunes son la pedofilia, el voyerismo, el exhibicionismo, el sadomasoquismo, el froterismo, el fetichismo, el travestismo. Hay más, pero esos son los que más se conocen. El término fue empleado por primera vez por Karpman en 1954. Sin embargo, en el DSM-3 APA, cuando aparece como oficial en el concepto de parafilia, sustituyendo la etiqueta hasta entonces empleada por desviación sexual. Definición del CI-10. Trastornos de preferencia sexual son comportamientos, conductas que se consideran diferentes, etiquetados como perversión, desviación o aberración, rechazados por la sociedad y en ocasiones despreciados por sí mismos, o aquellos sujetos cuya activación sexual es ante objetos, sujetos o situaciones que no forman parte de las pautas normativas habituales de la excitación sexual. Así que ellos, con ver el objeto, es de su preferencia sexual, por eso es lo que ellos se van a excitar, de resto no. Los parafílicos están sujetos a fantasías o realidades sexuales realmente insólitas, extrañas y relativamente poco comunes que necesita para conseguir ya sea la excitación y el orgasmo, que se convertirá en el foco principal y a veces exclusivo de su comportamiento erótico, porque se hace repetitivo, que si no tiene ese objeto no puede conseguir excitación o el orgasmo. Etiología: factores psicológicos, biológicos o subculturales. Tomar en cuenta cuestiones
culturales y legislativas de cada país. Sí, porque lo que en una parte es prohibido, en otra parte puede ser aceptable. Y puede ser que en algún lado lo que ellos hagan puede ser castigados por la ley y en otras partes no. Epidemiología. Las dificultades para conocer datos exactos sobre la epidemiología de las parafilias provienen de que se trata de como es una conducta oculta, como es como la sociedad los trata, que esa forma que son que hay perversión, desviación, aberración. Entonces son muy pocos, no se conocen para conocer los datos exactos de cuál es la prevalencia de las parafilias, siendo la mayoría de los datos provenientes de los archivos judiciales y de la clínica. En la clínica los pacientes que más consultan son los pedófilos, los exhibicionistas, los voyeristas. Y los pedófilos es cuando los hombres, si no ven un niño y eso, no sienten excitación sexual, o el exhibicionista es si el hombre no, o la mujer de sorpresa no muestra los genitales, pues tampoco se excita. Y los boyeristas porque están mirando por un huequito cuando las personas se están desvistiendo, están haciendo relaciones sexuales, entonces las están mirando, entonces se excitan. Esas son las formas. Entonces se vuelve trastorno porque si siempre es para alcanzar la excitación tienen que hacer eso, entonces son trastornos. Se da más en los hombres que en las mujeres. Criterios. El 6-10, los criterios son fundamentalmente tres: impulsos sexuales y fantasías de carácter recurrente e intenso que implican objetos y actividades inusuales. Actúa de acuerdo a los impulsos o se siente un marcado malestar o causa de estos. La tendencia se ha presentado al menos durante 6 meses. Tratamiento mixto y psicológico, farmacológico, intervenciones psicoterapéuticas basadas principalmente en técnicas conductuales, cognitivas y psicoanalíticas. Regímenes médicos basados en el uso de hormonas o de medicamentos psicotrópicos. Pronóstico. Mejora si el paciente tiene una historia de relaciones sexuales normales, además de la parafilia, un elevado grado de motivación para el cambio y solicita ayuda por sí mismo. Los trastornos mentales, exacto, están entre las 10 primeras causas de discapacidad, pero eso sigue aumentando. A pesar de ello, existe una tasa muy baja en personas con trastornos que reciben tratamiento adecuado por los altos costos y que no hay, en la salud no le dan mucha importancia, la cual puede deberse a barreras como el estigma. Se requieren acciones comunitarias y gubernamentales para un mejor abordaje en los trastornos mentales. Existe una relación muy compleja entre los factores socioeconómicos, exactamente culturales, y los trastornos mentales, lo cual amerita la revisión de los demás diseños analíticos que determinen los factores reales de riesgo que sean objeto de programas de prevención específicos. Por otro lado, existe una enorme brecha de atención de trastornos mentales, así como una serie de barreras para el adecuado tratamiento de los mismos, de tal manera que se requieren acciones comunitarias en la salud mental para vencer dichas barreras, así como mayor compromiso político de los gobiernos para el diseño de políticas preventivas de impacto de salud mental. Gracias.